Entonces, vamos a ver primero qué es el empleo público. El empleo público implica una relación laboral en el sector público entre el Estado como empleador y la persona que presta servicios remunerados. En esta relación se incluyen las relaciones de confianza política originaria. Tú dirás, ¿a qué se está refiriendo esta situación? Esta definición tan sencilla de lo que es el empleo público guarda bastantes situaciones que explican lo que es el empleo público, explican algunas situaciones de desnaturalización laboral. Te voy a explicar eso en la pizarra, ya para que tú te des cuenta. Mira, tiene connotaciones importantes en el sector público, ¿ya? Mira, lo que estamos viendo es el empleo público. Tú dirás, doctor, mucha teoría, ¿por qué habla del empleo público? No, no es teoría, más bien es una ley. Nosotros tenemos la ley marco del empleo público. Si tú quieres comprender el derecho del empleo público en el Perú, partimos primero de la ley marco del empleo público, que es la ley 28175. ¿Correcto? Está vigente a la fecha. ¿Por qué le dicen ley marco? Porque sirve de marco para los regímenes laborales generados por uno, por su año de creación, el decreto legislativo 276 y su reglamento. Dos, ya en el 92 con el gobierno del presidente Fujimori, el decreto legislativo 728. Actualmente tiene su tubo, que es el decreto supremo 003-97-TR. Pero el decreto legislativo sigue vigente. No vas a pensar que porque salió el tubo ha perdido vigencia. El tubo solamente ordena la norma que tiene muchas modificaciones. Y en tercer lugar tenemos el decreto legislativo 1057. Este es el conocido régimen de los trabajadores CAS. Y tú me dices, ¿dónde hablamos, doctor, de los nombrados? Es aquí. Aquí vas a encontrar a los nombrados. Y también vas a encontrar a los contratados permanentes. Y eventuales. Ya vamos a ver en un momento. Y aquí vas a encontrar a los trabajadores estatales o trabajadores 728 del Estado. Recuerda que cuando nosotros vemos en el empleo público el 728 lo hacemos desde el punto de vista del sector público. Tú dirás, ¿por qué esa precisión, doctor? Porque el sector público se diferencia del sector privado, ¿correcto? Y este sector privado tiene como único régimen laboral aplicable el decreto legislativo 728. Por eso se dice que el Estado, que es el empleador aquí, Estado, empleador, está a cargo de cuatro regímenes, de tres regímenes generales. Seguramente alguno de ustedes me estará diciendo, doctor, son cuatro, no tres. Usted no sabe. No, lo que sucede es como estamos viendo desde el punto de vista de la ley marco, lo que enmarca esta ley es el 276, el 728 y el 1057. Recuerda que el 728 es un régimen del sector privado que el Estado se lo ha traído para sí mismo, porque le resultaba más eficiente y eficaz en la prestación de servicios públicos. ¿Ya? Ahora tú dirás, ¿y la ley del servicio civil, doctor?
Lo que pasa es que la ley del servicio civil está aquí abajo. Es la ley 30.057. Esta es la ley del servicio civil. Tú dirás, ¿y por qué lo ha excluido de los que son el marco o están dentro del marco de la ley del empleo público? Lo que sucede es que la ley 30.057 dice en su fundamentación, exposición y normativa que cuando entre en vigencia en su totalidad, o sea, en todo el Estado peruano, inmediatamente que entre en vigencia, esta ley va a derogar, ¿ya? Derogaría la ley marco del empleo público, pero solamente cuando entre en vigencia. Actualmente solamente ha entrado en vigencia respecto de las entidades que han cumplido el proceso de implementación. ONP, Ministerio de Economía y Finanzas, también encontramos el mismo Servir. Entonces ellos están bajo la ley 30.057. Es por eso que existen ya trabajadores de la ley 30.057. El año pasado, más o menos en el informe situacional financiero, establecía que en el gobierno nacional había un poco menos de 3.000 trabajadores, 2.900 y tantos trabajadores dentro de la ley 30.057. En el caso de los del decreto legislativo 1057 solamente en el gobierno nacional son aproximadamente unos 150.000, solamente en gobierno nacional. El 728 le sigue con unos 70.000 y el 276 es unos 30.000. ¿Ya? Entonces, por eso sí, digamos, seguramente los que están viendo el curso de Derecho Laboral Público, la mayoría tiene más preguntas del CAS. Después va a haber los 728 y los 276. Los 30.057 como recién su régimen está caminando y a veces están en contratos directos, entonces todavía no tendrán todavía conflictos esenciales, ¿no? Como sí son en esos regímenes laborales. Entonces, cuando hablas de ¿por qué digo empleo público? Porque tenemos nuestra ley marco del empleo público. En la doctrina del derecho del trabajo público, ese es otro dato importante. Tú que me estás escuchando, no vayas a confundir el derecho del empleo público con el derecho del trabajo, derecho laboral. Son totalmente diferentes. El derecho del empleo público se estudia en el derecho administrativo. Allí encuentras el empleo público dentro de los recursos del Estado al lado del patrimonio público. El derecho del trabajo es una rama que se aplica justo en el sector privado. Tú dirás, pero yo he escuchado que dicen derecho laboral público. Sí, esa es una tendencia para laboralizar el derecho del empleo público. Tú dirás, ¿y qué hay de malo en eso? Es que se pretende aplicar a rajatabla todos los principios del derecho laboral en el sector privado, lo cual impide que te des cuenta a veces cuando tú discutes derechos aquí, te dicen presupuesto, interés público. Entonces, si lo ves desde ese punto de vista, el abogado en derecho del trabajo del sector privado, él agarra y no entiende mucho de eso, porque no es la rama correspondiente. La rama es el derecho del empleo público. Y en el derecho del empleo público sí entendemos que las relaciones laborales individuales y colectivas con los trabajadores del Estado siempre están sujetas a lo que responde el interés público. Es por eso que a veces tú quieres derechos y te detienen, pero si tú preguntas al laboralista del sector privado, él no entiende por qué se detiene. Él quiere aplicar sus principios. Y allí está el problema. ¿Por qué? Porque tanto la jurisprudencia, tanto la autoridad administrativa saben de que hay unos límites presupuestarios y también de interés público. ¿Ya? No significa que siempre te van a decir esos límites, sino que hay que saber defenderse contra esos límites. No es negarlos, más bien aceptarlos y ver
Por ejemplo, si te dicen no hay presupuesto, entonces tú dirás, ¿no? ¿Cómo que no hay presupuesto para mi contratación? Si acabas de publicar un concurso público con mi mismo cargo. Prueba de que sí había presupuesto y han actuado con simulación laboral, en ese caso la entidad pública. Otra vez, no hay presupuesto, pero tú tienes un informe donde se acredita que nuestro trabajador CAS en los 5 años, en la fuente de financiamiento para su pago, ha ido aumentando. Y si no hay presupuesto, ¿cómo se explica que sigue convocando concursos públicos? ¿Ves? Allí te vas dando cuenta. No es decir, no, el presupuesto no se aplica. Más bien hay que pensar en base a eso y acreditar que en verdad es mentira que no hay presupuesto. Sí tiene presupuesto. El interés público es otra situación especial, pero cuando hablas de el interés público siempre recuerda que jamás puede ser interpretado en contra de derechos fundamentales, lo que implica que jamás se puede afectar, alegando el interés público, la dignidad del trabajador. Por ejemplo, a veces a un servidor público le dicen, ¿sabes qué? Vas a trabajar en esa área. No le cae al el trabajador es muy reclamón y lo pone a esa área. Ya. Primero es ya, dice, está bien, hasta allí puede ser razonable la medida. Pero de repente pasa solamente una semana, se está acoplando el trabajador y lo pasan a otro puesto. Y lo pasan a otro puesto. Y lo pasan. Eso ya cambia de ser el poder de dirección normal por necesidad de servicio basado en el interés público. Allí, en esas situaciones de cambios diferentes ya sin sustento, eso ya implica actos de hostilidad laboral. Pero como ves, siempre trabajamos de una manera muy diferente. Es por eso que debes tener en cuenta aquí la palabra empleo público. Ahora, en la doctrina del empleo público, el derecho del empleo público también, por ejemplo, en Francia se llama derecho de la función pública. En otros le han puesto el derecho laboral público. Otro le ha puesto derecho del servicio civil. Tú dirás, pero ¿por qué le ponen derecho del servicio civil, doctor? Ya entendí esto de laboral público, es porque pretenden aplicar los principios del derecho laboral privado al empleo público. Y tal vez en su emoción van a tergiversar la naturaleza correcta de las relaciones entre el Estado y sus trabajadores. Pero hay el derecho del servicio civil. Tú dirás, derecho del servicio civil. ¿Por qué? Porque en este caso regulamos al servicio civil en oposición del servicio militar, que es totalmente diferente, ¿no? Servicio civil. Tú dirás, ¿y acá por qué dicen función pública? Existe la Carta Iberoamericana de la Función Pública, que regula directrices sobre el empleo público. Tú dirás, ¿y por qué le dice función pública? Dentro del Estado tiene su función legislativa, su función judicial y su función administrativa. Ya, esa función administrativa pasa a ser una función pública. Entonces, ¿quiénes ejercen esa función pública? Puede ser el funcionario, un servidor público. El de mesa de partes que recibe tu escrito ejerce función pública. Por eso algunos les denominan, en vez de hacer las divisiones entre funcionarios y servidores, simplemente les llaman funcionarios públicos. Y la otra nomenclatura es servidores públicos, para dar a entender que los trabajadores del Estado sirven al interés público, sirven a la población. Y otra nomenclatura también en este caso es derecho del empleo público. ¿Ya? Por ahora nos vamos a quedar como la nomenclatura más idónea. ¿Ya? Esto es lo que vas a encontrar y eso es lo que vamos a estudiar en las clases que siguen en las próximas sesiones. Claro, desde diversos puntos de vista, ¿ya? Pero desde un punto de vista del derecho del empleo público. Ahora tú dirás, por ejemplo,
es muy diferente. En el sector privado, la palabra empleador es persona natural o persona jurídica. Inclusive en el sector público, cuando hablas, por ejemplo, de la OIT, vas a encontrar de que la OIT ordena que deben estar tres. Dice el Estado, el empleador y el trabajador o sus organizaciones sindicales, ¿correcto? Ya. Aquí ya encontramos una situación especial. Esta triple intervención en las decisiones respecto de los derechos de los trabajadores en el sector público tiene una situación especial. ¿Por qué? Porque allí Estado y empleador son lo mismo. El Estado actúa como empleador. Ahora hay otra situación. Cuando hablas de el Estado como empleador, ¿entiendes que el Estado es un único empleador o cada entidad pública es un empleador? Tiene connotaciones prácticas, aunque te parezca así, parece teórico, ¿no? El Estado es un único empleador o cada entidad es un empleador. ¿Ya? ¿Qué significaría aceptar que el Estado es un único empleador? Si se extingue una entidad pública, se generaría la obligación de reubicar a través de un programa a los trabajadores de la entidad pública extinguida. ¿Por qué? Como el Estado es un único empleador, el trabajador de una entidad pública puede pasar a otra entidad pública, porque se entiende que todos son el mismo Estado. Esa es la naturaleza de afirmar que el Estado es un único empleador. Ahora, la otra figura es decir que el empleado, el Estado, no tiene presencia interna. Su presencia es externa, internacional. E internamente lo que vemos son entidades públicas. Por lo tanto, cada entidad pública es un empleador diferente. Más aún cuando debes tener en cuenta la autonomía entre el gobierno municipal, el gobierno regional y la autoridad nacional. Entonces, si digo que es el empleador un único, si es que se extingue una municipalidad, ¿podría obligar a que un gobierno regional contrate o un ministerio recontrate ese personal? ¿Ves? Esos problemas vas observando. Y eso solamente parte de decir que el Estado es un empleador. Y eso ya nos lleva a decir si la entidad pública es un empleador, ¿ya? Entonces, esos son los grandes problemas en el empleo público peruano. Bueno, si tú me dices, doctor, ¿y de dónde usted puede decir de que el Estado es un único empleador? En el 276, a través de informes del Servir, se establece que en el 276 sí existe el Estado como empleador único. Inclusive dentro de sus formas de desplazamiento de personal se toca la transferencia de personal con sus mismos derechos y beneficios a otra entidad pública. En el 1057, por ejemplo, si tenemos en cuenta eso de Caliwarma, han extinguido el programa. Sus causales de extinción dice, la extinción de la entidad da lugar a la extinción de los contratos. Es escandaloso, ¿verdad? Porque ¿dónde está la dignidad del trabajador? Y en la 30.057 ya no se contempla la transferencia de personal. En la 728 no se regula para nada los desplazamientos de personal, más que en reglamentos internos de trabajo. Como ves, esos son los grandes problemas. Bueno, si tú me dices, doctor, en la 276 he escuchado que le están reconociendo 3 años de licencia por motivos particulares. La pregunta es, yo soy doctor 728, ¿tengo derecho? No, porque los derechos de un régimen laboral no son aplicables a otro régimen laboral. ¿Y yo qué hago? Tú tienes que regirte por el reglamento interno de trabajo o el reglamento correspondiente sobre desplazamientos de personal. Yo soy 1057, doctor.
como usted dice que soy de otro, mis derechos, los derechos de los demás no me afectan, en mi caso tampoco. No, tranquilo. En el decreto legislativo 1057, justo respecto de las licencias, dice que te riges por las licencias de los otros regímenes generales. Así es que en los 3 años que acaba de modificarse a fines del año pasado, también te resultarían aplicables a ti por motivos personales. Y la ley 30.057, bueno, como está simplemente aplicándose en entidades que están culminando el proceso de implementación, esto se va a regir por su propia normatividad y su propio reglamento. No les es aplicable esos 3 años. ¿Ves? Esas situaciones se dan solamente viendo este pequeño cuadro. Ese es el análisis que puedes realizar en cada caso. Lo que tienes que aprender también cuando ves situaciones de empleo público, lo que tienes que hacer es siempre hacer un análisis estratégico para determinar. Por eso a veces el trabajador hace preguntas, pero a veces mejor es que te diga qué es lo que desea. Por ejemplo, si te dice, doctor, empieza a conversar sus actos de hostilidad desde hace 4 años. Recuerda que el abogado del trabajador no es como el abogado del Estado. El abogado del Estado está simplemente, espera que lleguen los casos, nadie le va a consultar más que el jefe, y al final todavía le va a decir, tú haz tu trabajo. En el caso del abogado de los trabajadores o servidores públicos, él sí tiene que escuchar. Por eso a veces se vuelve un poco cortante. ¿Por qué? Por el corto tiempo que se tiene para que ejercer la defensa. Tú dirás, ¿en qué sentido? Por ejemplo, si tú me dices, yo a veces te puedo decir, tú empiezas a hablar. Es mejor decirte, cortarte y decirte, antes de que continúe, ¿qué es lo que usted pretende? Ah, lo que yo quiero saber es si puedo ser repuesto. Ah, ya, perfecto. Antes de que continúe, tiene que responderme unas preguntas. Entonces tú dices, ¿por qué? ¿En qué régimen laboral está? No sé, doctor. A ver, ¿me puedes pasar tu contrato, tu boleta de pago? Y allí dice, por ejemplo, es 728. ¿Y qué tipo de contrato estaba usted haciendo? Yo estaba por incremento de actividades. Ah, incremento de actividades. Contrato 728 a plazo fijo. Correcto. Doctor, ahora sí, proceda a indicarme. ¿Por qué? Porque ya orientó. Voy a escuchar toda su narración respecto de esa consulta. Entonces, porque si al final me empieza a hablar de acoso laboral, vamos a perder más de 15 minutos para al final lo que él quiere es saber si va a ser repuesto. Entonces, mejor empezamos por la pregunta para comprender mejor los hechos, inclusive inducir al trabajador para que su razonamiento lo encaje a lo que está consultando. Entonces, esas son las cosas que se hacen a partir de esto. Ya, veamos ahora el cuadro. Ahora creo que está más comprensible. Mira, de este cuadrito has visto cómo se puede explicar. Dice, relación laboral en el sector público. En el sector público. Estado empleador. ¿Ves? Parece sencillo y has visto que es un tanto complicado. Porque si yo entiendo que el Estado es un único empleador, en el caso de una extinción de la entidad tendría derecho a que me reubiquen en otra entidad. También establecer parámetros razonables para esa reubicación. Ahora, si yo digo que el Estado no es el empleador necesariamente, sino las entidades que son la versión interna del mismo, entonces en ese caso no habría derecho a reubicación. Se acaba esa entidad y por lo tanto ya no hay nada más que hacer. ¿Correcto? Son razonamientos distintos. Esa es la teoría del empleo público. Dice, persona que presta servicios remunerados. Ya, en este caso también es importante. Tú dirás, pero ¿por qué, doctor, esto es importante? Porque mira, aparece el principio de presunción de la laboralidad. Tú dirás, un principio de presunción de laboralidad. ¿Qué es ese principio de presunción de laboralidad? Se presume que si tú prestas un servicio a una entidad pública y además la entidad pública te entrega un dinero por ese servicio, es decir, prestas servicios remunerados, se presume que estás en una relación laboral. ¿Ya? Se presume que estás en una relación laboral. ¿Qué implica esa presunción? Que si yo voy a un juez de trabajo y le digo, señor juez, yo trabajo desde hace más de 5 años en este cargo y me pagan todos los meses este monto, ahí están mis recibos. El juez debe presumir
que hay una relación laboral. Y será en ese caso el empleador, el Estado, quien debe acreditar que no hay relación laboral. Por ejemplo, es un trabajador CAS que está pidiendo que se le reconozca como la ley 31131. Entonces, él va a demandar y va a decir, señor juez, mi contratación fue en tal periodo, salió la ley 31131 y por lo tanto me alcanza esa ley aunque no me hayan emitido la adenda a plazo indeterminado. ¿Qué pasa ahora con la entidad? La entidad lo que va a decir, un momentito, señor juez, estos son contratos que ha autorizado la ley de presupuesto. Y en su caso, el decreto de urgencia 084. Ellos autorizaban la contratación transitoria de personal y si usted revisa los contratos del señor, va a verificar que está allí esa norma. Eso es fundamental porque está cambiando la estructura de la defensa en ese caso. En ese caso ya no puedes alegar 31131. Tendrás que buscar la ley de presupuesto que ha establecido que los que estaban bajo ese decreto de urgencia, como es la ley de presupuesto del 2024, ellos sí podían ser indeterminados. Y tendrás que acreditar los requisitos de esa ley. ¿Ves? Esas son las situaciones especiales que se pueden dar solamente viendo esta parte. Ahora, incluye relaciones de confianza política originales. Tú puedes decir, ¿cómo, doctor? Ah, mira, vayamos a la pizarra y ahorita vas a ver también en el cuadrito, en la diapositiva. Mira, dice que incluye relaciones de confianza política originaria. Tú dirás, ¿a qué se refiere eso, doctor? Ah, es interesante esa situación. No creas de que no. Simplemente que a veces el, el laboral privado lo mira desde otro punto de vista. El administrativista también lo puede mirar desde otro punto de vista. Lo que pasa es que nuestro empleo público es una zona gris entre el laboral y el administrativo. Por eso tiene sus especiales particularidades. ¿Correcto? O sea, mira, así está, aquí está el derecho administrativo. Administrativo. Y aquí está el derecho del empleo público. Disculpa, derecho del trabajo. O derecho laboral, como lo conoces. Sino que ahora la ciencia del derecho del trabajo ha establecido que es mejor por ahora decirle derecho del trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Como hablas de trabajadores del Estado, se forma aquí una unión. Esta unión es la que es el derecho del empleo público. Que estudia las relaciones de subordinación al Estado de parte de personas remuneradas. Pero ¿por qué dice eso de relaciones políticas originarias? ¿A qué se refiere? Si te has dado cuenta, primero vamos a ponerte el ejemplo. Nuestro presidente de la República no trabaja gratis, le pagan una remuneración. ¿Correcto? También vas a encontrar que los magistrados del TC, del Tribunal Constitucional, también les pagan una remuneración, no trabajan gratis. También te vas a dar cuenta que, por ejemplo, contratas a un asesor legal externo pero le dices que él va a venir a trabajar
va a ser el brazo derecho de la autoridad y lo ingresa a esa planilla. También percibe una remuneración. Ya. Pero cuando habla de esta parte, por ejemplo, y también aquí vas a encontrar, por ejemplo, has visto a los obreros municipales, ellos también perciben una remuneración. Entonces, lo que quiero decirte es que todas las personas que están en el Estado, congresistas, ministros, presidentes, jueces, fiscales, diplomáticos, policías, fuerzas armadas, el obrero municipal, el que atiende mesa de partes, jefe de personal, alcaldes, gobernadores regionales, todos ellos son empleados públicos porque prestan un servicio y a cambio de ese servicio les pagan una remuneración. Eso es el empleo público. Por eso dice, incluye las relaciones políticas de confianza. Congresista, presidente. Por eso, de aquí se habla ya de una pequeña clasificación de funcionarios. Los funcionarios. Y aquí vas a encontrar también a los empleados de confianza. Que están en el entorno de los funcionarios generalmente. Después vas a encontrar aquí a los directivos superiores. Que dirigen programas, órganos, proyectos. Después de esto vas a encontrarte a los servidores. De carrera generalmente. ¿Ya? Entonces, esto es más o menos lo que vas a encontrar en el empleo público. A eso se refiere este primer cuadrito que dice, incluye relaciones de confianza de política originaria. ¿Correcto? Ya. Mira. Ya te has ubicado en el tema del empleo público y por qué vemos, ¿no? Personas que prestan sus servicios remunerados a favor del Estado. Eso incluye al presidente de la República, que son cargos de confianza política originaria, por ejemplo. ¿Ya? O sea, todas esas personas se estudian en el empleo público. Ahora, la ley marco del empleo público te establece que los empleados públicos se pueden clasificar en funcionarios públicos, empleados de confianza y en servidores públicos propiamente dicho. Estos servidores públicos pueden ser directivo superior, ejecutivo, especialista y de apoyo. Tú dirás, pero esto también, doctor, será teoría. No es tanto teoría. Seguramente muchos de ustedes han escuchado de un documento de gestión que cada entidad pública tiene por obligación. Nos referimos al cuadro de asignación de personal, ¿no? El CAP. Ya, en el cuadro de asignación de personal vas a encontrar estas nomenclaturas. Mire, si como yo no he visto eso, doctora, claro que sí lo has visto. Por ejemplo, vas a ver que en una parte dice que es F. Aparece el alcalde y el alcalde dice F. Después vas a ver de que hay otros cargos que dicen EC, empleado de confianza. EC. Después vas a ver que hay otra nomenclatura SP, EJ, servidor público ejecutivo. Después vas a ver SP-ES, servidor público especialista. Después vas a poner SP-APO, servidor público de apoyo. Y también vas a encontrar que también hay el DS, que es directivo superior. Entonces, esta clasificación que tú ves es la que encuentras en ese documento de gestión y es válida hasta la fecha. Esta clasificación que tú ves no es que nos la hemos inventado, la jurisprudencia, nada. Eso está en la ley marco del empleo público.
Y es en base a esa ley marco del empleo público que se encuentra estructurado los cuadros de asignación de personal provisionales o los cuadros de asignación de personal. Y allí vas a encontrar esas nomenclaturas DS, S. Ahora tú dirás, pero ¿para qué me sirve esto? No, no sé, doctora, interesante su teoría. Es muy útil. Tú dirás, ¿para qué va a servir? Bueno, te lo digo, particularmente, ¿para qué me sirve saber esto? Me sirve porque a veces cuando viene mi trabajador me dice, doctor, yo soy un servidor público. Ya, listo. ¿Y qué ha pasado? Yo trabajo en una municipalidad y soy coordinador. Ah, ya, coordinador. Coordino entre las áreas y lo que sucede es que ya he trabajado más de un año y me van a sacar. Me han cambiado la gestión y me van a sacar de mi puesto de trabajo. Entonces yo quiero consultar si yo tengo derecho a una estabilidad laboral. Ya, entonces ahí es donde te remites este cuadrito. Tú dirás, ¿pero por qué? Porque lo que le voy a decir, no tendrás tu cuadro de asignación de personal. A ver, dime en la entidad ingreso a transparencia.gov.p y allí está generalmente el documento de gestión correspondiente. Abro el CAP de la entidad y ahí encuentro y busco. A ver, dime, ¿cuál es tu cargo específico que te han dado? Mi cargo es de coordinador, doctor. Ah, ya, a ver, vamos a ver. Y justo aparece el cargo de coordinador como ejecutivo. O sea, dice cargo coordinador, nomenclatura SPEJ. Dirás, y ya, ¿y qué con eso? Lo importante de eso es que acabo de acreditarte que tu cargo no es de confianza. Y si no es de confianza, te aplicamos una ley que se llama 24041 por trabajar más de un año ininterrumpido de servicios en un cargo de naturaleza permanente no sujeta a confianza. Con el adicional que tienes derecho a ser un contratado permanente 276. ¿Ves? Solamente de este cuadrito tenemos esa posible respuesta. Inclusive también en varios casos, allí un poco la jurisprudencia, hay jurisprudencia y jurisprudencia. El empleo público, el derecho del empleo público en el Perú no es muy desarrollado, más bien derecho del trabajo o derecho administrativo. Y un poco el derecho del empleo público se camina, por eso hay jurisprudencia y jurisprudencia. Ustedes me dicen, yo he visto una jurisprudencia, claro, no necesariamente está acorde al derecho del empleo público, pero lo hay. Ya. Pero, ¿qué es lo que te quiero decir? Por ejemplo, si tú me dices, doctor, a mí me han dicho que me van a cortar mi vínculo laboral, y aquí está la carta, porque soy coordinador, y como trabajaba al lado de personal del funcionario, yo soy un trabajador de confianza, me han dicho. Ah, ya eres trabajador de confianza. Allí lo que se hace es ir al cuadro de asignación de personal y verificar si el cargo de coordinador tiene la nomenclatura S. Si no tiene la nomenclatura S, entonces nadie puede decir que es un cargo de confianza, porque la entidad pública no lo considera así. ¿Ya? Esa es una forma de establecer. Ahora, también no creas que es sencilla la situación. Esta parte, por ejemplo, del directivo superior y el empleado de confianza, no creas que es una nomenclatura solo del empleo público, o sea, del 276, el CAS. Más bien data de el derecho del trabajo, en específico el 728. En el 728 vas a encontrar que habla de trabajadores de confianza y trabajadores de dirección. Ya. El trabajador de confianza, como su nombre lo dice, se sustenta en la confianza. El problema es del personal de dirección. Y la jurisprudencia de la Corte Suprema ha establecido que, salvo de que acredites lo distinto, que el personal de dirección también fundamenta su labor en la confianza. Por lo tanto, si yo le retiro la confianza a cualquiera de los dos, está bien despedido y no puede ser repuesto.
Regla general. Recuerda, siempre te hablo de reglas generales. A veces vamos a ver excepciones. ¿Ya? Ahora, lo mismo. En el caso del empleo público, en la ley marco, ¿quién es el trabajador de confianza? Él. ¿Y quién sería el trabajador de dirección? Él. ¿Qué significa? Que ambos se sustentan en la confianza. Por eso no necesariamente que tú digas, no dice ese en el cuadro de asignación de personal, no necesariamente implica que no seas de confianza. Porque vamos a proceder a evaluar si es que como directivo superior realizas alguna labor de confianza. Porque también puede ser que te han puesto directivo superior y eres personal de dirección, pero en los hechos no realizas una labor de confianza. Y por lo tanto, no necesariamente eres un contratado permanente, como tampoco no necesariamente no lo eres, ¿ya? Entonces, esas situaciones son las que se dan a través de esta clasificación. Inicio de la relación laboral de empleo público. Recuerda que en el empleo público la regla general es que el ingreso se da por concurso público. Si no ingresaste por concurso público, ¿cuál es la consecuencia? La consecuencia es que si te sacan no tienes derecho a una reposición laboral, solamente a una indemnización por daños y perjuicios de ser el caso y estar acreditados. ¿Correcto? Entonces la regla general es que debes haber ingresado por concurso público. Esto es por un procedimiento de selección. Ya. Dependiendo del procedimiento de selección y de la naturaleza del cargo al que estás postulando, te pueden emitir una resolución. Por ejemplo, doctor, yo he participado en un concurso para un cargo de confianza. Ah, bueno, si estás en la 276 te van a emitir una resolución. ¿Dónde van a resolver? Se resuelve designar como asesor legal 1 en el cargo de confianza conforme al CAP, nomenclatura tal, al señor tal. Ahora, doctor, en mi caso, yo he participado en un concurso, pero era para suplencia. Que dice que hay un personal que se ha ido en comisión de servicios o vía designación a otra entidad pública y tengo que suplirlo. En ese caso, te han dado un contrato. ¿Ya? Un contrato por suplencia. Ahora, algunos de ustedes dirán, doctor, pero en mi caso yo he visto de que el contrato es un contrato, dice suplencia, pero me han dado resolución. Y igual, doctor, yo soy trabajador de confianza y me han dado un contrato. Entonces, ¿están mal? No, recuerda siempre acto jurídico. Las instituciones del derecho civil, como es el acto jurídico, también son aplicables. Entonces, ¿qué pasa? La naturaleza del acto siempre va a prevalecer sobre la forma. Entonces, lo que yo te digo aquí, que lo conveniente para una designación de un trabajador de confianza es una resolución, un acto administrativo. No, pero hemos hecho un contrato y eso, entonces está mal ya. Tranquilo, lo que va a primar es la naturaleza del cargo. Si la entidad acredita que realiza funciones de confianza, evidentemente no va a generarle derechos, aunque se hayan equivocado de hacer resolución o contrato, ¿correcto? Pero la forma como ustedes pueden ver cómo se inicia, ya sea te han dado una resolución de nombramiento, te han dado un contrato por suplencia, entonces allí te das dando cuenta que el inicio de la relación de empleo público se da por acto administrativo o por contrato. Tú dirás, ¿y qué de importante tiene esto? Que esto corresponde a las teorías del empleo público. En las teorías del empleo público tenemos en esencia dos teorías. La teoría del estatuto. Y en la teoría del estatuto se emite un acto administrativo donde la entidad pública le dice, tú eres mi trabajador. Y por otro lado tienes la teoría contractual, por la cual tanto el empleador como el trabajador firman un contrato.
En el Perú, nuestra teoría es mixta. Los 276, por ejemplo, son de la teoría del estatuto. Los de la 728 son de la teoría contractual. En el caso del 1057 es un contrato administrativo y a la vez laboral. Esa es su característica. Los 728 su contrato no es administrativo, es un contrato de trabajo. Y en la 276 estamos hablando de un acto administrativo para el personal nombrado. Entonces tú dirás, ¿y qué tiene de importante ese? Que si digamos yo quiero declarar la nulidad de un contrato administrativo del trabajador CAS, como el contrato administrativo no es un acto administrativo, no puedo declarar su nulidad de oficio. Lo que tengo que hacer es iniciar un proceso cuestionando la validez o la nulidad del contrato administrativo de servicios en un contencioso administrativo. Porque la figura de la nulidad de oficio se aplica a los actos administrativos, como sería la resolución de nombramiento, pero no se aplica para los contratos administrativos. ¿Ves? Esas situaciones son las que debes tener en cuenta. Ahora, como te indiqué, a lo largo de estas clases vamos a ver los regímenes laborales generales a cargo del Estado. Nos referimos a el régimen laboral de contratación administrativa de servicios, que es el decreto legislativo 1057. Luego, el régimen laboral privado a cargo del Estado, que es el decreto legislativo 728. Y el régimen laboral público del decreto legislativo 276. Y para finalizar, el régimen del servicio civil a cargo de la ley 30.057. Tú dirás, ¿y por qué, doctor, le dice regímenes laborales generales a cargo del Estado? Es para contraponer a los regímenes laborales especiales del Estado. Son bastantes los regímenes laborales especiales. Y tú me dices, pero ¿habrá alguna posible clasificación que nos permita comprender algo más sobre esto? Sí. Cuando hablamos, por ejemplo, del 276, aquí, entendemos que esta es una carrera administrativa general. ¿Correcto? Ahora, ¿por qué dice regímenes laborales generales? Porque estos regímenes laborales pueden servir supletoriamente para los regímenes laborales especiales. Ya. Puedes encontrar 9 carreras especiales claramente diferenciadas. El servicio diplomático de la República. ¿Ya? Los diplomáticos. Los profesores universitarios. Los profesionales de la salud, que incluyen también otras categorías. Médico cirujano, enfermeras, auxiliares, técnicos en salud, entre otros profesionales de la salud, que tienen también sus leyes especiales. Los profesores de la carrera magisterial, las Fuerzas Armadas, que implica el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea. Fuerzas Armadas. La Policía Nacional del Perú, que también tiene su propio régimen laboral. La carrera especial pública penitenciaria. La carrera fiscal y la carrera judicial. Si te das cuenta, aquí vas a ver que los que ejercen la justicia, es decir, los que dictan justicia y los que coercionan, tienen sus propias carreras especiales, ¿no? Fiscal, juez, trabajador penitenciario, policía y las Fuerzas Armadas, militares, ¿ya? Y aquí encontramos ya los dos tipos de profesores, el universitario y el profesor magisterial, y los profesionales de la salud, para que veas que la salud pública es muy importante, que ha generado que los profesionales que laboran allí tienen sus propias carreras especiales. Y el servicio de diplomático, que son pocos los trabajadores, pero los diplomáticos también tienen su propia carrera. Una característica es que estos regímenes o carreras especiales no están sujetos a la ley del servicio civil. Ni tampoco puedes decir que son 728, 276 CAS,
Tú me dices, pero yo tengo un profesor, estoy tranquilo. Lo que sucede es de que estos en la entidad puede contratarse trabajadores CAS para estos cargos. Ya, allí tú puedes decir, ¿y qué pasa con eso, doctor? Ah, imaginemos que yo contrato a un CAS para un cargo de profesor. Podría ser que el CAS está desnaturalizado. ¿Por qué? Porque el profesor, al tener una carrera especial, el profesor CAS realiza una labor permanente en una entidad o unidad permanente y podría pedir su desnaturalización conforme a la 31131. ¿Ya? Pero si tú dices, no, doctor, yo sí tengo mi resolución de nombramiento en la ley de carrera magisterial, o yo soy médico, doctor, o yo soy profesor universitario, y no eres de los regímenes, por ejemplo, el CAS, que es el más común que se aplica para todos estos, a veces, excepto estos, algunos, entonces en ese caso te tengo que aplicar tu propio régimen laboral. Ahora, tal vez los que están viendo estas clases y un poco quieren aprender o especializarse, tal vez dicen, pero doctor, parece ya difícil. Si ya tenemos suficiente con 4 regímenes laborales y cada uno tiene sus propias situaciones, es decir, que todavía cada uno de estos, que también son muy comunes, también tengo que aprender. Tranquilo, lo que, como te dije, no es tanto, el derecho del empleo público no es tanto normas. Claro, tenemos que partir de las normas por principio de legalidad. Sin embargo, por principio de legalidad, partimos de las normas. Pero ello no significa que no encontremos patrones o teorías en común. Por ejemplo, el inicio de ellos también tiene que ser por concurso público, salvo excepciones previstas en su propio régimen. Digamos, la remuneración se sigue rigiendo para todos por el principio de intangibilidad de remuneraciones. El principio de tuitividad o de protección, que implica aplicación de la norma favorable, interpretación de la norma favorable e integración favorable, también se aplica inclusive la condición más beneficiosa. Entonces no vayas a pensar de que esto es un imposible. Por ejemplo, tú me dices aquí, por ejemplo, ahora ha habido un problema sobre en la carrera fiscal. Seguramente has escuchado que a un fiscal le han impuesto una medida preventiva. ¿No? Medida preventiva, doctora, a un fiscal le han impuesto, acá hablan de declarar la nulidad. Ya, eso, si tú me dices, ¿usted cómo lo ve? Yo no lo veo desde el punto de vista político, ni tampoco morboso de ver qué es lo que le pasa. Lo tenemos que ver desde un punto de vista de utilidad jurídica. Lo que pasa es que dentro del derecho del empleo público encuentras el derecho disciplinario. Y allí te das cuenta que, por ejemplo, estos dos, el fiscal y el juez, tienen sus propios reglamentos de procedimiento administrativo disciplinario. Y en ese reglamento establecía como una medida cautelar, que es la institución jurídica, la suspensión preventiva. Y también como la suspensión preventiva está en una resolución, que es un acto administrativo, es pasible de recurso administrativo de apelación. Y por lo tanto, el superior jerárquico puede dejar sin efecto esa suspensión preventiva, como se ha visto. Ahora también se ha estado discutiendo el régimen disciplinario de la carrera fiscal. Una discusión, ¿se ha publicado o no debidamente el reglamento? En ese caso también es parte del derecho administrativo sobre los lineamientos de publicación de las normas. Es importante, por ejemplo, revisar el artículo 9, que permite que publiques la resolución, pero el reglamento lo pongas en la página institucional correspondiente. Entonces, esa situación, o sea, no necesariamente tiene que estar toda la norma en el peruano. Te permiten que pueda ser en la página institucional. Ahora, distinto es el caso de que el mismo día que se publica en el peruano no sale en la página institucional. Evidentemente se está violando la publicidad. Entonces, desde ese punto de vista tenemos que analizar. Entonces, eso también es importante. Cuando tú ves derecho disciplinario, estás hablando de una ramita dentro del derecho del empleo público. Ahora,
Pasemos ya a ver, como estamos en la tipología de los contratos, vamos a pasar a ver ahora cada régimen laboral, pero respecto de los contratos. Tú dirás, pero esto es útil. Claro que es útil, porque cuando tú llevas un caso, dice el trabajador, dice, doctor, soy un trabajador casi, quiero ver si he desnaturalizado. Entonces la pregunta es, dime, ¿qué fecha has ingresado? Tal fecha. Es para verificar si le aplicamos la ley 31131, si estuvo antes o después. A veces le pides, pásame tu contrato. Tú dirás, ¿por qué? Para verificar si había alguna norma que autorizaba la contratación transitoria de personal CAS y está en ese contrato. Pero allí no queda la investigación, hay que verificar las bases del concurso, que tal vez allí sí le dijeron al trabajador, por si acaso, a necesidad transitoria derivada de un decreto de urgencia. Tú dirás, pero ¿dónde está eso? ¿Cómo se estratifica eso? ¿Cómo está estructurado? Para eso estás en el curso. Mira, primero, antes de explicarte esa parte, recuerda que el CAS es un contrato administrativo de servicios. ¿Por qué se llama contrato administrativo de servicios? Porque en un inicio el régimen CAS era, o lo que dicen RECAS, era un contrato administrativo. Por eso tal vez algunos que en el 2008 han trabajado con el CAS les pagaban a través de la oficina de logística y por recibos por honorarios y órdenes de servicio. Es porque cuando nace el decreto legislativo 1057, nace como un contrato administrativo. Si tú ves la ley de contratación pública vigente desde el 22 de abril de este año, vas a encontrar que dice objeto de la contratación pública, obras, bienes y servicios. Dentro de ese objeto de contratación de servicios, allí hablamos específicamente en la contratación pública del contrato administrativo de servicios. Y esa fue la intención al crear el CAS en lo laboral. Un contrato administrativo de servicios. Eso es lo que quiso crear el Estado. Tú dirás, ¿pero por qué? Porque eso implicaba menos costos laborales. ¿En qué sentido? Si estás en un contrato administrativo de servicios, la contratación es por locación. ¿Y qué implica que esté bajo una locación? Que no te pago vacaciones, no te pago aguinaldos o gratificaciones, no te pago compensación por tiempo de servicios, no te pago escolaridad. Y tampoco puedes hacer negociaciones colectivas. Eso es, me reduzco la carga laboral. Entonces, el Estado peruano crea el decreto legislativo 1057 y habla de contrato administrativo de servicios. Por sus siglas, CAS. ¿Correcto? Ya. Como ya se dieron cuenta, los interesados presentaron la acción de inconstitucionalidad. Y es el Tribunal Constitucional el que indica que además del régimen laboral público 276 y el régimen laboral privado 728 a cargo del Estado, tenemos un régimen laboral más, que es el régimen de contratación administrativa de servicios. Inmediatamente se procedió a las modificaciones correspondientes y a partir de la fecha ya empezaron los trabajadores de estar de la mano de la oficina de logística, pasaron a la oficina de personal y se les incluyó en planillas. Pero lo que sucedió es de que este contrato administrativo de servicios, conforme a su normatividad, era un contrato temporal. Entonces, durante muchos años se pretendió aplicar la desnaturalización del 728. Un tanto las causales. Por ejemplo, en el 728, si tú trabajas un día más sin contrato, inmediatamente desnaturalizas y te haces indeterminado. Esa figura también se trató de traer al CAS. El CAS dejó de trabajar un día, entonces dijimos, ya es indeterminado. Inmediatamente interpretaron y dijeron, si el trabajador CAS trabaja sin contrato, se renueva automáticamente, se prorroga el contrato por el mismo tiempo.
y así todavía no había estabilidad laboral. Y así se pasó por varias situaciones. Y ya bueno, hubo ya después un rompimiento respecto de los obreros municipales CAS. A nivel nacional, las municipalidades empezaron a contratar obreros municipales CAS, pese a que la Ley Orgánica de Municipalidades indicaba que los obreros son de régimen laboral privado 728. Ya tú dirás, pero ¿por qué los contrataban como CAS y no como 728? Es que el 728, por ejemplo, cuando es julio y diciembre, por ejemplo, ellos reciben un sueldo íntegro. Si gana 1.250 como remuneración mínimo vital, va a ganar también sus otros 1.250 por gratificación. El trabajador CAS no, recibe un aguinaldo de 300 soles. El 728 tiene una compensación por tiempo de servicios. El trabajador CAS no tiene la compensación por tiempo de servicios. Entonces, a mí me convenía contratar obreros municipales CAS porque no les otorgaba los beneficios y tenía menos costo laboral como entidad pública, ¿correcto? Ya. Entonces, ante esta situación, se fueron hasta la Corte Suprema. Y la Corte Suprema estableció mediante una doctrina jurisprudencial precedente vinculante que por principio de condición más beneficiosa se entiende que los obreros municipales tienen que ser 728. Y existiendo obreros CAS puros, o sea, siempre han sido CAS, se les tuvo que pasar al 728. Entonces, allí empezó a quebrarse eso de que los CAS eran, no desnaturalizaban. Por lo menos desnaturalizaban a otros regímenes, al 276 o al 728, ¿correcto? Ya. Pero el problema seguía. Si eras CAS puro, salvo los obreros, tenías que ser considerado como trabajador temporal. Y allí aparece 21 de marzo del 2021 nuestra Ley 31131. Y esa Ley 31131 modifica el artículo 5 del Decreto Legislativo 1057 y está vigente hasta la fecha esa modificación. E indica expresamente que los contratos administrativos son indeterminados. Entonces, a partir de allí tenemos ya a los CAS indeterminados y a los CAS temporales. ¿Correcto? Entonces decimos contrato administrativo de servicios. Entonces su naturaleza es una modalidad especial de contratación laboral. ¿Ya? Y es una modalidad privativa del Estado. Es decir, el sector privado nunca podría utilizar el régimen CAS. Esto es exclusivo del Estado. Regulación no se encuentra sujeta al régimen laboral común. ¿A qué se refiere? Que a veces, esto tenlo presente, el trabajador CAS dice, yo voy a pedir que me apliquen los derechos del 728, voy a pedir que me apliquen los derechos del 276. Si no hay habilitación expresa, tú no puedes usar esos regímenes laborales comunes a tu favor. Pero habrá alguna forma, claro, hay una forma, pero en negociación colectiva. Pero no es que vas a pedir en tu negociación colectiva, solicito que me reconozcas los derechos del 728 a una gratificación. No, no vas a pedir eso, porque la ley te lo prohíbe. Lo que tú tienes que pedir en tu negociación colectiva como trabajador CAS es, solicitamos se reconozca una gratificación de un sueldo íntegro en fiestas patrias y Navidad. Yo no para nada he tocado el 728, que el 276 gana, nada. Solamente he pedido una remuneración íntegra en fiestas patrias y Navidad. ¿Correcto? Esa es la forma como debes pedirlo. Pero si tú te vas a decir, no, el 728 gana por igualdad de trato, no te va a funcionar. Porque este es un régimen laboral que por disposición expresa no se regula por los otros regímenes laborales 728 y 276. Por eso dice, no está sujeto a otras normas que regulan carreras administrativas. O sea, no es que, doctor, yo he visto que al médico profesional de la salud, su ley le reconoce tales derechos. Y por lo tanto a mí también, no.
claramente dice, no está sujeto a otras normas que regulan carreras administrativas. Claro, yo te digo desde el punto de vista de la jurisprudencia. Si tú quieres iniciar casos así, es difícil que se produzca. Pero si tú me dices desde un punto de vista constitucional, doctor, claro, es evidente que existe una violación a la igualdad de trato. Si tú ves que el 728 médico gana 5.000 soles, el 276 médico gana 3.000 soles y nuestro CAS médico gana 2.000 soles. Los tres prestan las mismas guardias. Los tres tienen el mismo tiempo de servicios. Entonces ya resulta, ¿no?, algo irrazonable indicar de que como él es CAS no puede pedir, porque la ley lo dice, el mismo derecho. Eso ha motivado que discutamos mucho sobre la homologación de remuneraciones para el trabajador CAS, basados en la igualdad de trato o la igualdad de remuneraciones, ¿ya? Pero eso también está todavía en progreso en nuestro ordenamiento jurídico peruano. Por eso es importante desarrollar el derecho del empleo público para establecer principios, establecer procedimientos, técnicas, metodologías, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede. Ahora dice, el CAS inició como un régimen laboral especial de carácter transitorio. O sea, se supone que solo iba a estar por un momento. ¿Y cuál era la expectativa? Que los trabajadores CAS en un determinado momento transiten a la ley del servicio civil, la ley 30.057. Esa era la expectativa. Cuando aparece la ley 31131, esa ley estableció que los trabajadores CAS podían migrar según el régimen laboral que primaba en su entidad al 728 o al 276. Pero esa parte fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional y lo único que dejaron fue el carácter indeterminado de los trabajadores CAS. Por eso esta transitoriedad ya es discutible. Ya es discutible porque si hay trabajadores CAS indeterminados, ya no es un régimen transitorio, se ha convertido en un régimen permanente por principio de primacía de la realidad. Pero claro, a la fecha existen proyectos de ley y se ha dado casos, por ejemplo, trabajadores de la RENIEC CAS, que por la ley de presupuesto han dispuesto que se inicien las acciones para que ese trabajador CAS pase progresivamente a ser un trabajador 728 de la entidad pública. Pero eso ya es cuestión política. Tú me dices, judicialmente podríamos hacer un juicio, bien difícil que salga positivo debido a la normatividad. Por eso lo hacen vía proyectos de ley y ya los sindicatos realizan su acción sindical para lograr estos beneficios. Tipos de contratos CAS. Contratación administrativa de servicios. Debido a la publicación de la ley 31131, ahora encontramos a los CAS indeterminados. Aquellos que tenían vínculo vigente al 21 de marzo del 2021, ellos son CAS indeterminados. Y también, porque así lo ha indicado un pleno jurisdiccional, los que posteriormente ingresan. Por ejemplo, si tú me dices, doctor, yo en septiembre del año pasado yo he ingresado como CAS. Y en mi contrato dice necesidad transitoria, pero ni en las bases ni en el objeto del contrato especifican o detallan en qué consiste esta necesidad transitoria. También he revisado en mi base legal y en ninguna parte dice alguna norma que haya establecido una contratación excepcional. Entonces, en esos casos, eres protegido como CAS indeterminado por aplicación de la ley 31131. ¿Correcto? Ya. Después vas a encontrar los CAS determinados o plazo fijo. ¿Ya? CAS determinados o plazo fijo. Estos CAS determinados o a plazo fijo pueden ser por suplencia, confianza y necesidad transitoria. Ya, ojo. Esto también hagan valer los que son abogados laboralistas. A veces el juez te dice, usted señor debe acreditar si no estaba en suplencia, confianza o necesidad transitoria. No
nosotros como abogados no tenemos por qué acreditar si nuestro trabajador estaba en suplencia, confianza o necesidad transitoria. No. Nosotros, conforme al artículo 5, principio de laboralidad, solamente acreditamos prestación de servicios como trabajador CAS y percepción de una remuneración como trabajador CAS. Y alego la aplicación de la ley 31131. Es la entidad pública la que debe acreditar si es que mi contratación CAS es por suplencia, confianza o necesidad transitoria, pero yo no. Eso es una de las garantías del derecho del trabajo que debemos hacer prevalecer. Ustedes dirán, ¿pero por qué? Recuerda, mira, el abogado del Estado, el procurador, percibe su remuneración. No le importa ganar o perder los casos. Inclusive si es que hay jurisprudencia a su favor, él solamente saca la jurisprudencia. En el caso del abogado laboralista del trabajador, él sí más bien tiene que agarrar y establecer una estrategia laboral. Pero tú puedes decir, mi abogado, doctor, bueno, a mí no me alcanza dinero para contratar un superabogado, y eso es caro. Entonces yo he conseguido un abogado que es penalista, pero me está ayudando en lo laboral, le he contado mi historia y me está ayudando. Y ves la demanda del abogado, está pues medio enrevesada, pero se entiende la idea. O sea, ahí está el derecho, lo lees, ahí está el derecho. Pero a veces el juez agarra y lo ningunea al pobre abogado. Dice, usted, señor abogado, usted debió revisar bien la demanda, su demanda está mal hecha. Eso no es función del juez. ¿Por qué? Por el principio de tuitividad. Un juez no puede llamar la atención a un abogado laboralista del trabajador, porque el abogado laboralista generalmente el costo a veces es muy bajo y no puede ejercer una defensa como lo ejerce el Estado, a quien le pagan inclusive incentivos, productividad. O sea, él la tiene fácil, ¿no? Él va a la audiencia porque le pagan. En cambio, a veces el abogado del trabajador, como sea, presenta su demanda y por el principio de tuitividad, el juez debe inclusive mejorar la demanda. Entonces, pero eso es abusivo. No estás en un proceso civil. En el proceso civil sí son iguales. En el proceso laboral, el derecho del trabajo dice, cuidas tú, juez, por favor, me vas a cuidar al trabajador. Si su abogado no pudo hacerlo bien la demanda, no le riñas, hizo lo que pudo. Tú protege el derecho del trabajador frente al abogado de la empresa o de la entidad pública. ¿Correcto? Ya, entonces, esa situación ten en cuenta. Ya, entonces, suplencia, confianza y necesidad transitoria. Si tu contrato dice suplencia, entonces eres determinado. Si tu contrato dice confianza, eres determinado. Si tu contrato dice necesidad transitoria, eres determinado. Sin embargo, siempre hay que abrir un poquito los ojos. Por ejemplo, si dice, doctor, en mi contrato dice suplencia, ya. La regla general es que no eres indeterminado. Sin embargo, siempre hay que analizar por principio de primacía de la realidad. ¿Cómo así, tú dirás? Si dice que está por una suplencia el papel, siempre es bueno verificar si en los hechos en verdad existe una suplencia. Por eso debemos conocer siempre y estudiar. La suplencia, ¿qué implica? La suplencia implica suplir a un titular que va a regresar. ¿Qué pasaría si me dicen en el contrato que yo estoy supliendo al señor Juan Martínez? Y hacemos una pequeña investigación y determinamos que Juan Martínez no va a regresar al cargo porque ya renunció. Y aquí tengo la resolución o la carta de renuncia. ¿Podremos seguir hablando de una suplencia? No, la suplencia está desnaturalizada y aplicas ley 31131. ¿Ves? Confianza. Veo en tu contrato dice confianza. No, no tienes derecho. Ya esto no tiene solución. Pero tranquilo. Nuevamente, principio de primacía de la realidad. ¿Puede prestarme el CAP? A ver, revisamos el CAP y de repente resulta que el supuesto cargo de confianza en el contrato que dice confianza, en el CAP de la institución documento de gestión no es considerado cargo de confianza. Es SPEJ, Servidor Público Ejecutivo. ¿Podremos seguir diciendo que es un confianza? No.
a desnaturalizado. En esos casos usamos también figuras como la simulación o fraude laboral que comete la entidad pública respecto de el trabajador. Y por último, necesidad transitoria. Ya, en eso de la necesidad transitoria nos vamos a quedar un poco porque esto, por un informe técnico del servir vinculante, se ha establecido una clasificación. Semejante es una combinación entre supuestos de contratos eventuales 276, supuestos de contratos temporales 728. Por eso es que a veces los trabajadores, casi los sindicatos dicen, ¿qué tal maldad? O sea, primero me dices necesidad transitoria y como te has dado cuenta que tus contratos no están detallados en el objeto del contrato, ahora sacas informe vinculante y me detallas supuestos de necesidad transitoria. Para que yo ahora tenga que ver cada uno de los supuestos para determinar si es desnaturalizado o no. Esa es la situación. Ya, entonces primero, capaz en tu contrato CAS dice contrato CAS por necesidad transitoria por obra o servicio específico. Ya, entonces, por ejemplo, puedes ir para una obra como trabajador CAS, pero resulta que en los hechos tú no laboras en una obra, tú estás en una unidad permanente y realizas labores permanentes, se ha desnaturalizado. Labores ocasionales o eventuales de duración determinada. La labor ocasional es una labor permanente de la entidad, pero se supone que debe ser eventual su duración. Por ejemplo, necesitamos un poco levantar un inventario. Tengo yo personal para que realicen esa labor dentro de nuestro sistema administrativo correspondiente, pero para agilizar la situación necesito a 2 personales más. Pero ocasionalmente van a venir a laborar. Entonces realizan la función y terminan la función y se acabó. Entonces son ocasionales. Pero ¿qué pasa de que si ya cumplieron el objetivo y siguen laborando? Ya no solamente 3 meses, 6 meses, sino más de un año. Evidentemente, desnaturalización. Labores por incremento extraordinario o temporal de actividades. Mira, en este caso dice que debe ser un incremento extraordinario, repentino. Por ejemplo, vamos a tener dentro de nuestra jurisdicción territorial, se ha decidido hacer unos campeonatos internacionales importantísimos. Y tenemos que mejorar la cooperación internacional, mejorar los convenios de cooperación interinstitucional para quedar bien y mejorar nuestras... Entonces necesito más personal para que elabore. Entonces allí, incremento extraordinario de actividades. Para cubrir labores de emergencia. Cuando hubo la pandemia, se tuvo que contratar en el estado de emergencia más personal. Ahora, ¿qué pasa? Que ya terminó el estado de emergencia y sigues contratado, desnaturalizado. Labores en programas y proyectos especiales. Te dicen que tú trabajas en un proyecto especial, pero resulta que tú no trabajas en un proyecto especial, trabajas en una unidad permanente de la entidad pública, desnaturalizado. Y cuando una norma con rango de ley lo autorice. Eso es, por ejemplo, el caso de, doctor, mi contrato dice decreto de urgencia 034. Ya, ese decreto de urgencia establecía la posibilidad de contratos por necesidad transitoria. Entonces no puedo reincorporarme, no podrías porque hay un decreto de urgencia con rango con norma de ley que autorizaba esta contratación. Y en ese caso ya no se ve por la ley 31131, sino por la ley de presupuesto del 2024 que indicó que si esos trabajadores realizaban labores permanentes y había presupuesto, se consideraba que eran indeterminados. Ahora vayamos al 728, contrato de trabajo. No te vayas a preocupar, en las próximas sesiones vamos a ahondar más en desnaturalizaciones, en reposiciones. No te vas a preocupar, estamos aquí en tipología, simplemente que
tengo que mostrarte que esta tipología no es teórica, aburrida, sino tiene su razón de ser y su utilidad. ¿Ya? Por eso que te estoy poniendo los ejemplos cuando se pueda, ¿no es cierto? Entonces, después ya vamos a desarrollar los supuestos de desnaturalización en las sesiones que van a seguir en el curso, ¿ya? Por siempre. Sino que acá nos limitamos a tipología. Pues ya has visto ya los CAS cómo se estructuran, ¿no? Indeterminado, determinado, el determinado por suplencia, confianza, necesidad transitoria. ¿Correcto? Ahora vayamos al contrato de trabajo en el 728. Ya, en este caso, el contrato de trabajo en el 728 contiene una presunción legal. Toda prestación personal, remunerada y subordinada se presume como un contrato a plazo indeterminado. Si yo quiero celebrar contratos a plazo fijo, necesariamente deben ser por escritos y estableciendo debidamente el objeto de la contratación. Si yo no establezco el objeto de la contratación, ya puede ser que sea desnaturalizado a un contrato a plazo indeterminado. Esto nos lleva a esto, mira. El contrato de trabajo. El contrato de trabajo puede ser un contrato de trabajo a plazo indeterminado. Ahora, este contrato de trabajo a plazo indeterminado puede ser de dos tipos. Puede ser contrato de trabajo indeterminado verbal y contrato de trabajo indeterminado escrito. El escrito ya sabes que te han hecho firmar en Esalud tu contrato de trabajo indeterminado y bueno, ya eres un 728 indeterminado. Ya. ¿Por qué dices el verbal? Eso es la situación importante. Ahorita vas a entender. Recuerda que el indeterminado puede ser verbal o escrito, ¿correcto? Ya, ahí quédate con esa idea. Ahorita vas a entender la importancia de eso. Luego vas a encontrar el contrato de trabajo sujeto a modalidad. Ya, se dice sujeto a modalidad porque está sujeto a condición o plazo, ¿correcto? Condición, un contrato de suplencia. Viene el titular, termina el contrato. Incremento de actividad a plazo por 6 meses, por ejemplo, ¿ya? Entonces, por eso lo técnico es decir contrato de trabajo sujeto a modalidad, no decir a plazo fijo, porque estarías excluyendo los contratos de trabajo accidentales. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la característica? Estos contratos de trabajo sujetos a modalidad son necesariamente escritos. No hay contratos de trabajo sujetos a modalidad verbales, ¿ya? Solamente pueden ser escritos. Allí aparece esta situación. Imagínate que el Estado te dice, sí, bueno, yo soy registros públicos. Sí, el señor está contratado. Ya. ¿Y cuál es su contratación? Es un contrato de trabajo 728 temporal. El juez lo primero que va a decirle, sírvase presentarme los contratos de trabajo sujetos a modalidad, escritos. No, que yo no tengo, pero yo hablé con él sabe muy bien que está ahí, voy a pedir su declaración de parte. Por más que dé la declaración de parte el trabajador, nada. El contrato de trabajo a plazo sujeto a modalidad solo es escrito. Si la entidad pública no tuvo la previsión de hacer firmar un contrato sujeto a modalidad escrito, ¿qué es? ¿Cuál es el único contrato de trabajo que puede ser indeterminado y verbal? Claro, el contrato de trabajo indeterminado. Es por eso que también seguramente has escuchado, doctor, hoy día se vence mi contrato. Hoy día se te ha vencido el contrato. Sí, ya. Tú tranquilo, a ver, corre nomás a trabajar, le dices. El trabajador no sabe por qué, pero tú le dices, corre a trabajar normal, mañana, pasado, el viernes me avisas. Entonces el trabajador va, pero haces tus informitos de lo que has hecho, ¿ya? Ya, va, trabaja, y el viernes me llama. Doctor, yo sigo trabajando. Ya, eres 728, ¿no? Sí. ¿Cuándo venció tu contrato expresamente? El lunes, doctor, hoy día. Hoy día el lunes venció y he seguido trabajando. Ya. Y no hay contrato escrito. No te han hecho firmar ningún contrato. No. Has firmado todo, ingreso, salida. Sí. Ya, entonces inmediatamente te sacas prueba de que has trabajado 4 días sin contrato sujeto a modalidad.
¿Por qué? Porque si ya no había contrato de trabajo sujeto a modalidad, ¿en qué tipo de contrato estaba? ¿Cuál es el único contrato verbal que se puede dar? El indeterminado. Ese es en el 728. Y también vas a encontrar aquí los contratos de trabajo a tiempo parcial, que pueden ser indeterminados y sujetos a modalidad. Pero deben ser necesariamente escritos, porque si el Estado no hace el contrato de trabajo a tiempo parcial escrito, se va a entender que es un contrato a tiempo parcial por jornada completa. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Ahora, los contratos de trabajo sujetos a modalidad pueden ser de 9 tipos. Primero tenemos los contratos de trabajo temporales, que son estos 3. Contrato por inicio o incremento de actividades. Pues la entidad pública incrementa o inicia una nueva actividad. En este caso, el inicio de la nueva actividad o el incremento de la nueva actividad debe ser extraordinario, debe ser incierto, porque si es cierto, ya este tipo de contrato se desnaturaliza. Segundo, contrato por necesidades del mercado. Entonces, hay una situación coyuntural. Doctor, en el gobierno regional va a haber unos Juegos Panamericanos y tenemos que contratar más obreros. Ya, entonces allí contrato por necesidades del mercado por una necesidad coyuntural. Si no hay la necesidad coyuntural o desaparece y tú sigues trabajando, desnaturaliza. Contrato por reconversión empresarial. Entonces cambia por motivos tecnológicos la entidad pública. Entonces, como hay nuevos sistemas tecnológicos, por ejemplo, se apertura la unidad de inteligencia artificial de la Municipalidad Distrital D. Pues es un avance tecnológico. Entonces, como queremos ver si va a funcionar o no esa oficina de inteligencia artificial y va a ser útil, contrato por este tipo de contrato por reconversión empresarial. Contrato ocasional. Ya. Por ejemplo, necesitamos hacer programas para nuestra entidad pública para mejorar la mesa de partes. Entonces, un contrato ocasional. Después, contrato de emergencia. En la pandemia COVID-19, en ESalud, los médicos fueron contratados 728 por emergencia. Contrato de suplencia. El titular se va, tal vez es trabajadora 728 gestante, se ha ido para su licencia por maternidad y en ese periodo vamos a contratar a personal. 728. Contratos para obra determinada o servicio específico. Los cargos de confianza en el 728 se realizan por contratos por servicio específico. Contrato intermitente y el contrato de temporada. Ya, aquí no es muy común estos contratos en la administración pública. El contrato intermitente podría darse, por ejemplo, no necesariamente en 728, pero por ejemplo en el sector público puede darse contratación de profesores para determinados cursos que se dictan durante el semestre. Entonces, siempre se necesita de ese curso y se va a dar. Entonces, es una situación intermitente. Temporada. En determinadas temporadas. Por ejemplo, Día de la Madre, en Navidad, fiestas patrias, se puede tener contratados bajo estas modalidades por temporada. Otro es la carrera administrativa. En este caso ya estamos en la 276. Aquí está definición: conjunto de principios, normas y procesos que regulan ingreso, derechos, deberes de servidores públicos estables en la administración pública. Incorpora personal idóneo, garantiza permanencia, asegura desarrollo, promueve realización personal y la estructura es en base a calificaciones y méritos. Para hacer carrera administrativa necesariamente tienes que ingresar por concurso público. Y la carrera administrativa en el Perú está regulada por el Decreto Legislativo 276. El Decreto Legislativo 276 no solamente regula la carrera administrativa, regula el ingreso a la administración pública, pero desde el punto de vista de la 276. ¿Y cómo es este ingreso a la administración pública?
de dos tipos, sin concurso público y con concurso público. Sin concurso público es a través de contratos eventuales 276. Con concurso público puede ser el contrato administrativo permanente 276 y la carrera administrativa, donde aparecen los nombrados. Esta carrera administrativa es la que se divide en grupos ocupacionales: profesional, técnico y auxiliar. Recuerda, en algún caso me dijeron: doctor, yo ya tengo mi título profesional y durante más de 10 años, pero siempre soy técnico y quiero que me pasen a profesional. No se puede, porque tienes que participar en un concurso público de cambio de grupo ocupacional. Si no se da ese concurso público, de oficio no te pueden pasar, salvo que haya una ley. A veces hay leyes que autorizan, pero la regla general es que el solo título, la posesión de un título, no te da derecho a cambiar de grupo ocupacional. Entonces aquí puedes ver al nombrado, que hace carrera administrativa, y al contratado permanente. Este contratado permanente también se le conoce como SP, servicios personales, contratos de servicios personales. ¿Ya? Ahora, mira, este contrato eventual es lo que consideramos el contrato temporal o accidental. ¿Ya? Este tipo de contrato se divide también en la 276, recuerda, obra o actividad determinada. Labores en proyectos de inversión y proyectos especiales. Labores de reemplazo de personal permanente impedido de prestar servicios. Ya. Aquí encontramos algunas situaciones interesantes. Mira, a veces estás en la 276, donde generalmente municipalidades, los empleados son 276. ¿Los han contratado eventualmente? Sí. Pero dice en el contrato obra o actividad determinada. Siempre es importante verificar si en verdad la obra sigue vigente o existe. Porque si no existe la obra o ya no está vigente, el contrato se ha desnaturalizado. También en gobiernos regionales, por ejemplo, se realiza contratos por proyectos de inversión. Esto es para estar dentro de este supuesto. Pero si se acredita, por ejemplo, que el trabajador 276, que supuestamente está en un contrato por proyecto de inversión, labora en una unidad permanente dentro del organigrama de la entidad pública, evidentemente no labora en un programa ni en un proyecto. Labores de reemplazo de personal permanente impedido de prestar servicios. Te dicen: usted está supliendo a alguien, y de repente te enteras que ha sido destituido esa persona. Ya no estás reemplazando a nadie y por lo tanto se ha desnaturalizado tu contrato 276 por suplencia. Por último, vayamos a el servicio civil. En el servicio civil hablamos de servidores civiles, y esto implica medidas institucionales del Estado para articular el personal, gestión de personal, armonización de intereses sociales y los derechos del personal. Un problema de la ley del servicio civil es que desde su lectura integral, a veces sientes como que el servidor público es considerado un medio y no un fin. Y es por eso que a veces los sindicatos reniegan de la ley del servicio civil, porque no ha sido realizada tampoco a través del consenso con las organizaciones sindicales de trabajadores públicos. Por eso mucho se discute sobre su derogación. Algunos quieren la modificación, el Estado quiere mantener el régimen, pero un poco tiene problemas por la Autoridad Nacional del Servicio Civil, los informes técnicos del Servir y el Tribunal del Servicio Civil. Esos son los entes que vas a encontrar dentro del servicio civil. Ahora, esta ley del servicio civil, por ejemplo, está vigente para todos los regímenes laborales en materia de régimen disciplinario. Y también vas a encontrar su vigencia a través del Tribunal del Servicio Civil. Entonces, eso implica el sistema administrativo de gestión fiscal de recursos humanos. Eso implica de que, por ejemplo, el jefe de recursos humanos de una municipalidad, de un gobierno regional o de un ministerio, igual deben observar los informes técnicos de la Autoridad Nacional
del servicio civil, que es un órgano rector. ¿Y qué pasa si no observo? Podrían aperturar proceso administrativo disciplinario por negligencia, por cuanto estos jefes de personal son parte del sistema administrativo de gestión de recursos humanos. Vimos que la ley del empleo público establece una clasificación de servidores públicos. La ley que lo va a sustituir cuando entre en vigencia total es la ley del servicio civil, que establece también su propia nomenclatura de clasificación de los servidores civiles. Contempla también a los funcionarios públicos y en este caso establece al directivo público. En la ley del empleo público, si te das cuenta, a ver si retrocedemos un poco, mira. Mira, en la ley marco del empleo público pone al funcionario público, al empleado de confianza y lo diferencia del servidor público. Y el servidor público implica el directivo superior, ejecutivo, especialista y de apoyo, ¿correcto? Ahora mira lo que sucede en la ley del servicio civil. En la ley del servicio civil vas a encontrar que también encuentras al funcionario público, pero el directivo superior ya no está en el puesto de servidor público. Se distingue del servidor civil de carrera. Y el servidor civil de carrera se distingue del servidor de actividades complementarias e inclusive ya no se considera a los servidores de confianza. Lo que se dice es que el servidor de confianza puede estar en cualquiera de estos grupos, ya sea de actividades complementarias, de carrera o de directivo superior. Entonces, con eso te está diciendo de que en estos grupos puede haber personas a las cuales se le va a designar como personal de confianza, ¿ya? A diferencia de la ley marco del empleo público, que toma en cuenta a los empleados de confianza aparte. En este caso te dice, los empleados de confianza pueden estar en estos grupos. Ya, en este caso no, porque los funcionarios son de carácter político, pero en estos casos que son administrativos, vas a encontrar por habilitación de la 30.057. Sí. Entonces tú dirás, pero qué importante tiene eso, que un poco va a delimitar o impedir supuestos de desnaturalización que se generaban al acreditar que no ejercías cargos de confianza. ¿Por qué? Porque te pueden decir, no, señor, ahora ya no es necesario que diga EC, porque el de confianza puede estar en esos tres grupos. No necesariamente soy servidor civil de carrera, no soy de confianza, no. Puede haber alguien de confianza que esté en el grupo de servidor civil de carrera. En este caso, la ley 30.057 nos habla de cómo se vincula el funcionario público, el directivo superior y el servidor civil de carrera. Estos tres grupos de servidores civiles se vinculan por resoluciones administrativas, esto es, actos administrativos. En el caso de los servidores de actividades complementarias, que vendrían a ser obreros regionales y municipales en esencia, los servidores de confianza y los de contratación directa, estos se relacionan por contrato. Y aquí aparece los servidores bajo contratación directa, que es la única forma en la cual puedes contratar de manera temporal en la ley 30.057. Tú puedes decir, ¿y por qué dice contratación directa? Porque se hace sin concurso público. ¿Y qué implica eso? Que si te diste cuenta, establecen que para pedir una reposición laboral debes haber ingresado por concurso público. Si estaría vigente la ley 30.057 y verificas que la única forma de contratación temporal es por contratación directa, evidentemente no ingresas por concurso público. ¿Y qué implica eso? Que aun cuando desnaturalice, realice labores permanentes, estos trabajadores jamás desnaturalizan a indeterminados, ni mucho menos tienen derecho a una reposición laboral. Y en este caso, esta contratación directa sin concurso público se da para servidores de confianza, servidores por suplencia por progresión en la carrera, servidores para casos de suspensión perfecta y los servidores por incremento extraordinario temporal de actividades. Y con eso culminamos
la tipología de la contratación de empleo público a partir de los 4 regímenes laborales a cargo del Estado. Bien, doctor, muchísimas gracias por poder acompañarnos en la sesión del día de hoy. Ha sido una clase muy interesante. Y hay un par de preguntas para poder trasladarle. Nos dicen, doctor, felicitarlo por la clase del día de hoy. Doctor, ¿el contrato de suplencia tiene o se puede terminar en un intervalo? ¿Qué opinión merece al respecto? ¿O se determina el contrato de suplencia en un intervalo? Ah, los contratos de suplencia, bueno, el contrato de suplencia, desde el punto de vista laboral, del derecho laboral público, es interesante. ¿Por qué? Porque lo encuentras en el CAS, hay suplencia. En la 276 hay suplencia. En el 728 hay suplencia. En la 30.057 hay suplencia. Es uno de los pocos contratos que están en los 4 regímenes. Y en los 4 regímenes laborales está sujeto a que está sustituyendo a alguien. Ya. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En el 728 se establece que no solamente debes establecer que cuando regrese el titular dejas de trabajar, sino que también se le debe establecer un periodo. O sea, por ejemplo, este contrato se cumplirá hasta julio del 2020, 30 de julio del 2025. O si retorna el trabajador antes, el titular antes. Entonces, se puede hacer esa precisión. Ahora, si ustedes me dicen, ¿desde cuándo podría yo ya un poco indagar si ha desnaturalizado? En el CAS 728, allí desde que pasa 3 meses. ¿Por qué 3 meses? Es el periodo de prueba. Pues si pasa el periodo de prueba ya puedes verificar si es que hay desnaturalización o no. Esto es determinar si es que estás supliendo a alguien o no. En el caso de la suplencia 276, además de verificar que se ha desnaturalizado, tienes que esperar un año. Porque la desnaturalización en la 276 implica la ley 24041 que te dice te protejo si pasas más de un año ininterrumpido de servicios. En la ley del servicio civil, ya como pudiste ver, todavía no está vigente, pero ya encontramos un problema porque la suplencia es una contratación directa y si es una contratación directa no ingresas por concurso público y por lo tanto no tendrías derecho a la reposición. Pero discutible ya cuando esté en vigencia a partir de casos concretos con servidores públicos. Bien, doctora. Hay otra pregunta que también nos están formulando y nos dicen, doctor, buenas noches. El fundamento 116 de la expediente 13 del 2021 indica que son indeterminados solo los que suscribieron a su contrato a partir de la entrada en vigencia de la ley. Esto es el 10 de marzo del 2021. ¿Nos puede explicar dicha interpretación, por favor? Ah, el 10 de marzo del 2021 entra en vigencia la ley 31131, ¿correcto? Ya. Esta ley 31131 estableció que los contratos CAS pueden ser a plazo indeterminado. Los trabajadores CAS que al momento de la entrada en vigencia, 10 de marzo, estaban laborando y no estaban por suplencia, confianza ni necesidad transitoria, inmediatamente deben ser considerados indeterminados. Ahora bien, los trabajadores que se incorporen a la administración pública por concurso público y con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley 31131 también tienen el amparo de esa ley, porque esa ley está todavía vigente respecto de la contratación casi indeterminada. Bien, doctor. Acá también nos dicen, doctor, ¿cómo se puede determinar o probar esas actividades permanentes? Ah, en este caso, cuando tú quieres un punto central es lo siguiente. Si te diste cuenta tanto en el 728, el 276 y el CAS, generalmente tenemos el problema de que son temporales. Entonces, ¿qué es lo que en común debes acreditar? Uno, que tus labores son permanentes. Primer punto, a veces preguntar, ¿y tu cargo está en el documento de gestión? A veces te dicen, sí, doctor, sí está en el CAP, allí está mi cargo. Si está en el CAP,
eso ya implica que es permanente, porque esas funciones son permanentes, si no, no estarían en el documento de gestión. Ahora, doctor, no está en el CAP. ¿Cómo acredito labores permanentes? Debemos tener en cuenta el objeto o la finalidad de la entidad pública. Por ejemplo, estoy en un hospital. Ya, ¿qué eres tú? Médico. Ah, ya. ¿Cuál es el servicio público del hospital? Salud. ¿Qué es lo que tú prestas como servicio? Salud. Labores permanentes. Ya. Eso es respecto de tus labores. ¿Correcto? Ahora, la otra parte es dónde prestas las labores. Entonces, doctor, yo presto servicios dentro del gobierno regional en la unidad de logística. Ah, ya, perfecto. ¿Por qué? Encuentro el reglamento de organización y funciones y abajo está el organigrama. Y allí encuentras oficina logística. Entonces, estoy realizando una labor permanente en un órgano permanente dentro de la entidad. Bien, acá nos dice, doctor, ¿el contrato tácito es contrato indeterminado? Los contratos, en el caso del el 728 en el Estado, sí, porque el contrato de trabajo tácito que no está escrito, como no está escrito, se entiende que es indeterminado. En el caso del CAS, allí más bien debes tener en cuenta que hay jurisprudencia que establece que si no te hacen firmar un contrato CAS, el contrato que ha vencido se prorroga automáticamente por el mismo plazo. Ahora, en el 276, si continúas prestando servicios, igual tienes que pasar el año. Si pasas el año, ya puedes alegar que eres indeterminado. Bien, doctor, y la última pregunta que tenemos es, doctor, ¿puede explicarnos sobre el concurso no público? Ah, en la administración pública, lo correcto es el concurso público o procedimiento de selección. Ya. Em, lo técnico es procedimiento de selección. Porque como estamos hablando en el Estado elige con quién va a contratar y para elegir a esa persona realiza un procedimiento de selección. En el ámbito del empleo público también se le denomina concurso público. Ya, ambos son válidos para acreditar que tu ingreso fue en base al mérito. Ambos son válidos para acreditar que ingresaste en base al mérito. Ya, concurso público implica que lo ponen en el sistema, ya el Ministerio de Trabajo, Autoridad Nacional de Control, y se verifica de que están ofertando un cargo público y que te puedes presentar para acceder al mismo. Por eso es público. Ahora, a veces también hacen los concursos internos, que son los concursos no públicos. Sin embargo, estos concursos internos han sido declarados, no son legales conforme a opiniones de la Autoridad Nacional del Servicio Civil. Pues por eso hay que tener mucho cuidado, porque un concurso interno no te da ninguna seguridad laboral respecto de, por ejemplo, para una reposición o algo así, porque en algunos casos, ¿qué se ha dado? Habían trabajadores que estaban allí laborando como plazo fijo, por ejemplo. De repente agarraron y realizaron un concurso público, pero interno, donde ellos nomás participaron. Y a ellos se les dio los contratos a plazo indeterminado. Ya, eso no genera derecho. ¿Por qué? Porque el servicio ha indicado de que necesariamente el concurso debe ser público, o sea, todos deben participar en el mismo. Si no fue así, entonces no se ha cumplido con el requisito de concurso público que deriva del principio de mérito. Bien, doctor, acá también nos dicen algo muy interesante. Doctor, ¿cómo saber cuando una locación de servicios se ha desnaturalizado sin superar el año, ya que las municipalidades hacen corte antes del año, abusando del derecho que les faculta cortar el servicio antes y después del año? Después de un mes y días te contratan y así se pasa el tiempo. ¿Qué opinión merece al respecto? Ah, bueno, esa es la jurisprudencia actual. Si te cortan tu vínculo
por más de 30 días, ya estás en otra relación laboral. Eso es porque está en el Perú. Así es en el Perú. Por ejemplo, en Bolivia hay jurisprudencia que indica que si es que te cortan tu relación laboral y después de 3 meses regresas al mismo cargo, en el mismo puesto, en la misma unidad orgánica, tienes derecho a la continuidad laboral y te pueden declarar indeterminado. Pero en el Perú si pasas los 30 días y es otra relación laboral y nuevamente se te tiene que contar los 30 días. Pero si digamos tú me dices, doctor, en mi caso yo 20 días no he laborado, no te preocupes, como es menos de 30, entonces en ese caso sigue la continuidad laboral. Bien, doctor, acá también nos dicen, doctor, buenas noches. ¿Demandar la reposición de un gas desnaturalizado es necesario interponer apelación a servir o podría demandarse de manera directa? Es más seguro interponer tu recurso de apelación al servir. ¿Por qué? Porque como los trabajadores CASE van a un proceso contencioso administrativo, un requisito de admisibilidad es agotar la vía administrativa. Entonces hay un pequeño riesgo si te vas directamente al contencioso administrativo. Algunos jueces consideran que se debe agotar la vía administrativa y declaran improcedente la demanda. Otros jueces consideran que la destitución o el despido arbitrario implica que ya no percibe remuneraciones el trabajador y hay un pleno que dice que como no percibe remuneración se afecta del contenido esencial y no es necesario agotar la vía administrativa. Pero eso depende del criterio del juez. Bien, doctor, acá también nos dicen, doctor, ¿por qué en el caso de una supervisión o inspección laboral, en el caso del decreto legislativo 728 que trabaja en el Estado, lo realiza SUNAFIL y no servir? En el caso de los trabajadores 728 del sector privado y del sector público, ellos pueden recurrir al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y también a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, porque así la normatividad lo ha establecido. En el caso de los trabajadores 276, CAS y de la ley 30.057, ellos recurren a la Autoridad Nacional del Servicio Civil, quien puede realizar actividades de supervisión. También nos consultan, doctor, nos dicen, doctor, en los concursos internos no hay estabilidad laboral, pero sí indemnización. No, no necesariamente hay indemnización. Debes tener en cuenta que es ilegal realizar concursos internos, contraviene el principio de méritos. Y de un acto ilegal no necesariamente va a generarse daños y perjuicios. Bien, doctor, acabo de revisar el chat y esas han sido todas las preguntas. Agradecerle nuevamente en este inicio del diplomado que hemos tenido bastantes conectados. De igual forma, desearle los mejores éxitos y parabienes en su vida profesional. Esta es una de las primeras clases que hemos tenido con el doctor en el marco de este diplomado que estamos realizando en Derecho Laboral Público. La frecuencia, como saben, los alumnos van a ser lunes, miércoles y viernes y de igual forma también con el conocimiento que tiene el doctor José María Pacoricari. De igual forma, desearle los mejores éxitos, doctor. Palabras finales de su parte para poder cerrar la sesión del presente día. Bueno, vamos a tratar de ver el curso del empleo público desde el punto de vista del derecho del principio protector o de tuitividad, pero siempre teniendo en cuenta el interés público y la legalidad presupuestaria. Por eso cuando vamos a hablar de reglas generales y en la medida de lo que se puede establecer de excepciones a esas reglas generales. Siempre tratando siempre de dar opiniones objetivas a favor del trabajador, objetivas a favor del trabajador, no subjetivas. Entonces, por ejemplo, si ustedes me hablan hablar de justicia, es el tema de justicia social que está definido por la OIT. Entonces, no es la justicia que uno puede decir, no, es algo justo, no, es desde un punto de vista netamente técnico. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo en este curso de Derecho Laboral Público. Bien, doctor, muchísimas gracias por poder acompañarnos, como les recalqué a cada uno de los asistentes el día de hoy. Este es el inicio del presente diplomado. A los que no se han podido